ahora que se habla tanto de esto de las élites y del control que ejercen sobre la población mundial, especialmente en estos momentos, creo que puede resultar muy interesante y muy aprovechable el empezar a comprender cómo es esto de las jerarquías y darle un punto de vista, como siempre hacemos en este canal, un punto de vista un poco más profundo para que nos aporte una percepción más amplia. El hacer este análisis tiene el propósito de darnos la oportunidad de entender cómo es esta estructura de las jerarquías a un nivel más global, como digo, y más profundo, para empezar a comprenderlas, y ahí es donde vamos a tener la oportunidad de transformar todo esto. Vamos a empezar. Todo en el universo, digamos que tiene una estructura ordenada que responde a un patrón jerárquico. Pero ¿qué pasa con esto? Hay jerarquías que son absolutas y otras que son relativas. Aquí está el punto en el que quería pararme. Las jerarquías absolutas son estas que no se pueden poner en tela de juicio, no se pueden discutir, no podemos no estar de acuerdo con ellas. Por ejemplo, en un sistema solar, ¿no? La jerarquía de una estrella respecto de los planetas o un planeta respecto de las especies que lo habitan. Obviamente, este tipo de jerarquías son absolutas porque contienen, sostienen, y de ellas depende todo el resto del sistema. Hay otra jerarquía, que esta es un poco más específica y que vamos a llamar una jerarquía relativa. Esta jerarquía relativa sí podemos decir que es como más discutible o como más son jerarquías que obviamente ya no son absolutas, sino que responden a acuerdos. Si hablamos de jerarquías dentro del ámbito social, ya estamos en el ámbito humano, son, como digo, acuerdos de un colectivo, y son jerarquías que podemos llamar artificiales. Por ejemplo, en la jerarquía de un rey, de un jefe de una tribu, de un director de una empresa, de un sacerdote, de una iglesia, de un partido político, de un presidente de un país. Toda esta estructura jerárquica obviamente es muy relativa y se sostiene gracias al acuerdo de, digamos, la comunidad. La comunidad humana acuerda respetar estas jerarquías. Así que podemos entender que una jerarquía es una creación que responde a un diseño. En el caso de la jerarquía absoluta, es una creación que responde a un diseño natural cuya estructura obedece a unas leyes naturales universales. Y esta jerarquía absoluta siempre existe para dar propósito a todos los demás propósitos de la creación. Mientras que la jerarquía relativa responde a un propósito que viene dado por un inconsciente colectivo. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, viendo el panorama actual global social, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que las jerarquías están llevando a la sociedad humana a este punto de control, en el que parece que globalmente la especie humana está en una especie de callejón sin salida y sin opción? Y digamos que
la realidad artificial que están proyectando, como hemos dicho en otros muchos vídeos, a través de los medios y la manipulación de la información, es que no tenemos más opción que permanecer dependientes de las opciones que estas jerarquías están ofreciendo. Esto está ocurriendo justamente porque el propósito de esta jerarquía artificial está alimentado por un inconsciente interferido y tóxico. Y me salió esta palabra de tóxico, cuando el inconsciente está interferido hasta este grado, no puede cumplir la función de hacer que lo social progrese y evolucione hacia una mejor sociedad humana, sino que entra en un bucle de intoxicación y de contagio. Pero el contagio, el verdadero contagio que está ocurriendo, ocurre a nivel psíquico. Lo que se ha contaminado es la psique de las personas, y de lo que se está privando a muchas personas es de la capacidad de discernir la realidad objetiva de la realidad inducida, proyectada a través de esta manipulación de la información. Vivimos una realidad proyectada por unas jerarquías artificiales que están respondiendo a un inconsciente cuyo propósito no tiene nada que ver con mejorar al humano, con la evolución de la especie, sino todo lo contrario, con una involución y con un recrear bucles temporales que no tienen nada que aportar a la sociedad humana, sino repetir la historia manteniendo las ventajas de esta jerarquía artificial a través de manipular la psique del resto de la sociedad. ¿Y cómo podemos cambiar esto? Como todo en el universo es fractal, si estamos hablando de jerarquías, vamos a proyectar en el individuo particular esta misma estructura. Porque en la medida en que yo puedo comprender cómo funcionan las jerarquías dentro de mí, porque también dentro de nosotros tenemos una estructura que responde a unas jerarquías internas, pues en la medida en que yo comprenda esta estructura dentro de mí es que voy a poder transformarla fuera. Es decir, que la transformación se da desde la partícula, desde el individuo, y en la medida en que voy adquiriendo esta capacidad de discernimiento, justamente usando todo lo que me está pasando como una oportunidad para entender el por qué está pasando, el cómo me afecta, el cómo me opera, cómo opera en mí todo eso que percibo, cómo lo interpreto, cómo me afecta. Y recuerdo para la gente de LGC que estamos en días 200 y el desafío en este mes tiene que ver con darle un propósito a ese sistema de circuito, a esa captación y cómo proceso todo eso que me pasa. Pues ese entender es lo que finalmente, a través de mi propio proceso particular, me va a permitir comprender un poco más profundamente cómo es el mecanismo de todas estas jerarquías, que, como digo, algunas son absolutas y están ahí porque en ellas se apoya todo lo que soy, pero otras son más subjetivas, más relativas, y ahí es donde tenemos un poco más de margen de maniobra para
empezar a habitar el mundo desde una posición de colaboración, no tanto ya como un animalillo que responde a un inconsciente sin posibilidad de participar en mi propia vida. Entonces empezar a abordar todo esto que está pasando desde este lugar, ahí ya estoy generando un cambio profundo dentro de mi existencia, que no penséis que es porque es particular, no tiene repercusión. Todo tiene repercusión, sobre todo, si esa comprensión, ese discernimiento viene dado por un aspecto de mí que lo que va a poner es orden y va a reorganizar mis propios parámetros dentro de mis diferentes rangos de frecuencia o de conciencia o distintas jerarquías internas, porque ese nuevo orden que va a quedar instalado dentro de mí, ese nuevo orden va a ser tomado por mi mente, y eso es lo que va a generar dentro de la jerarquía relativa, ya a un nivel más social, más colectivo, una nueva información en el inconsciente colectivo. Pero sí, quizá estés pensando que esto puede tardar. Bien, no sabemos lo que puede tardar, pero sí sabemos cómo funciona. Y tal vez de lo que se trata no es del resultado, de llegar rápido a una meta o a un resultado, porque lo que finalmente interesa es lo que en el camino y en nuestro propio proceso vamos creciendo, vamos aprendiendo. Lo que realmente interesa no es el final del camino, sino el camino, cómo vamos dando los pasos y cómo en este proceso nos vamos expandiendo, cómo vamos refinando nuestros propios diseños internos para que sí, finalmente aportemos a la creación nuevos y mejores diseños que los que hasta ahora estamos habitando. Es nuestra responsabilidad. No tenemos otra que la de, en este presente, comprometernos a sentar las bases, un nuevo orden de jerarquía en coherencia, de jerarquías relativas que estén en coherencia con esas jerarquías absolutas, porque esto es lo que nos va a dar la posibilidad de una mejor versión de futuro para esta humanidad.